con los vectores, con lo que hicimos ayer. ¿Qué es lo que hicimos ayer? Simplemente identificamos cómo funcionaban los vectores en el plano. Cuando hacemos referencia en el plano, hacemos referencia que simplemente vamos a trabajar las dos dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces acá simplemente se pasando un poquito, me dice que P se asoció con el punto Q, entonces el punto inicial va a ser P y el punto final va a ser, o viceversa, Q va a ser punto inicial y P va a ser punto final, lo que ya hemos visto ayer, ahorita solamente estamos repasando. Entonces me dice que un vector en el plano X y es un par ordenado con números reales, los números A y B se denominan elementos o componentes, y el vector 0 es un vector 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces, la longitud o la magnitud de un vector va a estar definida por el triángulo o por el teorema de Pitágoras, donde vamos a elevar el primer elemento al cuadrado más el segundo elemento al cuadrado. Todo esto es raíz cuadrada del elemento. Entonces, aquí hemos empezado a calcular las magnitudes de cada uno de los vectores. Simplemente es elevar al cuadrado cada uno de ellos y sacar la raíz cuadrada. Entonces, ahí nos va a dar la magnitud de el vector. Lo podemos dejar con raíces, como estamos observando acá. Sí lo podemos dejar con raíces, como estamos observando ahí. Lo podemos transformar con números decimales. Sí. Les voy a pedir, por favor, que en este caso solamente trabajemos con 2 decimales. No más, solamente 2 decimales. ¿De acuerdo? Entonces acá simplemente estamos observando cómo se va solucionando cada uno de los elementos, lo elevo al cuadrado, lo sumo y saco la raíz. En este caso solamente me está quedando raíz de 8 y sacando múltiplos que me quedaría 2 al cubo. Entonces como es 2 al cubo, 2 se va a salir y 2 se va a quedar directamente. Lo pueden simplificar mediante radicales o simplemente lo pueden dejar como están, con raíz de 18 o sacan la raíz de 18 como estamos observando. Y empecemos a trabajar con cada uno de los elementos que estamos viendo. Entonces la magnitud de los vectores simplemente van a estar definidas por el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? No es complicado, es bien fácil, simplemente es empezar a calcular cada uno de los valores. De la misma forma, la dirección del vector. Cuando hacemos referencia a la dirección del vector, hacemos referencia hacia dónde está yendo nuestro vector. Tiene dirección al noreste, tiene el sudeste, tiene dirección al norte, o sea, vamos a tener diferentes direcciones. ¿De acuerdo? Va a tener diferentes direcciones el vector. Entonces, para calcular esas direcciones del vector, simplemente tenemos que calcular el segundo componente sobre el primer componente, que es lo mismo decir cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto va a ser por tangente de beta. Entonces acá me está pidiendo calcular las direcciones de 6 vectores. Me está dando estos 6 vectores. Entonces simplemente estamos encontrando del primer cuadrante o sacando la división. Entonces en este caso me va a quedar 2 sobre 2. Y me va a quedar 1 y esto va a ser tangente de inverso de 1. ¿Cuánto es? A ver, con calculadora lo vamos a sacar para darnos cuenta cómo está funcionando. En este caso necesitamos la calculadora para empezar a hallar los resultados y sacar el resultado. Algunos autores, o en este caso que estamos sacando con el libro del Grossman, se prefiere trabajar con radianes, ¿de acuerdo a eso? Porque no se pierde tanta la información, es más preciso, podría decirse, o más o menos ya se empieza a generar en qué cuadrante se va a encontrar. Pero nosotros con la calculadora no va a haber ningún problema y sacamos directamente el valor que estamos observando, ¿de acuerdo? Cuando hago referencia que vamos a trabajar con cuadrantes, existe lo siguiente. Esto en física más que todo lo van a observar. Existe el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. ¿Por qué les digo que eso en física lo van a ver? Porque nos interesa cuando hacemos descomposición vectorial, cada uno de los vectores van a estar en uno de los cuadrantes. En este primer cuadrante son cuando tienen 90 grados. El segundo es cuando están por el alrededor de los 180. Acá por el alrededor de 270. Y por último de 360 grados.
Entonces, cuando hacemos referencia, si está en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante, hacemos referencia a esto, que si este resultado está en el primer cuadrante, simplemente tiene que estar entre 0 a 90 grados. Entonces, si está entre 0 y 90 grados, quiere decir que está en el primer cuadrante. En este caso me está diciendo que este está en el primer cuadrante. A ver, calcularemos. Tangente inverso de raíz cuadrada de 3 me dice que es 60. Por eso dice que está en el primer cuadrante. ¿De acuerdo? Esto, lo que estamos observando acá, es expresado en radianes. Algunos prefieren trabajar con radianes porque en teoría es más, no de teoría, es más preciso y es más elegante la presentación. Aparte que se va a poder demostrar de una forma más exacta en qué cuadrante estamos trabajando o en qué cuadrante se está realizando. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros no necesitamos que sea tan exquisita la respuesta, simplemente lo calculamos e indicamos cuánto es el ángulo de cada uno de los resultados. ¿De acuerdo? No hay mucho problema. Si les gusta trabajar con radianes, directamente con radianes lo empiezan a trabajar. Donde tiene una tablita donde son 3 valores, donde está el seno, está el coseno, está tangente. Y esto directamente está cada uno cuando vale 0 grados, cuando vale 30 grados y así sucesivamente. Y acá les va a decir que es 1 sobre pi, acá les va a dar raíz de 2 de pi. Y así sucesivamente van a tener diferentes valores. Si quieren trabajar de esa forma, no hay ningún problema, trabajan de esa forma. Pero para hacerlo más sencillo, y ya entrándonos en la materia, simplemente lo calculamos como tendría que demostrar. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo vemos todos los dibujos y empezamos a trabajar. Entonces, como les dije, solamente, si se dan cuenta, solamente sustituir cada una de las fórmulas. Entonces, acá miren, están los cuadrantes que les mencioné un momento atrás, donde está el primer cuadrante, están todos trabajando en el primer cuadrante, acá ya está en el segundo cuadrante, tercero, cuarto y sigue en el primero. Recuerden que cada uno de estos cuadrantes hace referencia a los grados. Acá va a ser 90, 180, 260, 270 y 360. Los grados se van sumando de 90 en 90. Por eso tenemos un grado de 360 grados. ¿De acuerdo? Entonces ya está hecho. Ahora vamos a ver la magnitud de un vector. La magnitud de un vector simplemente va a estar multiplicado por un escalar al vector. ¿De acuerdo? Entonces, multiplicar un vector por un escalar diferente de 0 tiene el efecto de multiplicar la longitud. Es como decirles, cuando nosotros hemos visto la práctica de vectores, nos daban un vector y lo multiplicamos por un escalar, se duplicaba el valor. Entonces, gráficamente, sería de la siguiente forma. Digamos, tengo un vector que es 1,1. ¿De acuerdo? Miren, acá está la posición 1, acá está la posición 1. Ese es el vector. Si yo lo multiplicara por un escalar cualquiera, en este caso lo estoy multiplicando por 2, mi escalar va a estar de la siguiente forma. Se va a duplicar. ¿De acuerdo? Acá ese era el vector inicial, 1, 1. Como lo estoy multiplicando por un escalar, entonces va a ser 2, va a ser 2 respectivamente. Entonces va a subir 2 unidades, va a subir 2 unidades. ¿Qué quiero que noten? Que este vector es el doble de este vector. ¿De acuerdo? Es el doble de este vector. Nada más. Esta es la forma gráfica para entender. Muchas veces estos conceptos son un poco abstractos porque no se grafica. Para graficarlo, entonces directamente ya lo vamos a entender mucho mejor cómo está funcionando. Ahora, si nosotros le multiplicáramos por un valor negativo, simplemente va a cambiar la dirección de nuestro vector. Acá nos está diciendo la dirección. Como les dije, un vector tiene que tener, en física, nos indica que tiene que tener tres propiedades para que sea un vector. Tiene que tener dirección, magnitud y sentido. ¿De acuerdo? Entonces, en la álgebra lineal solamente nos interesan dos, la magnitud y la dirección. ¿De acuerdo? La magnitud es el tamaño y la dirección hacia dónde se dirige. En el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, este vendría a ser el valor negativo de este vector.
Recuerden que si se le multiplica por un escalar negativo, simplemente va a modificar. ¿Puedo multiplicar con un tercio, 2/5, 4/5? Sí, se puede multiplicar, no importa. En este caso estamos trabajando con los reales. Cuando hacemos referencia a los reales, hacemos referencia a que van a ser cualquier valor, tanto negativos, positivos, con decimales, sin decimales, con fracciones, sin fracciones, con raíces, sin raíces. Ya se empieza a trabajar con cualquiera de esos valores. Entonces ahora vamos a ver lo que es el producto solar y las proyecciones en R2. Reitero, en este caso vamos a trabajar con los reales simplemente en el plano cartesiano, ¿de acuerdo? En el plano. Cuando hacemos referencia con el X y Y. Más adelante, más adelante, lo lindo de la álgebra lineal es que puedes trabajar con cualquier plano. Puedes trabajar con el plano al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, el plano que ustedes quieran. Obviamente que la gráfica va a ser más complicada y no se grafica, simplemente es una forma análoga de decir que se puede trabajar con cualquier dimensión y vas a tener un resultado. Eso es lo importante de la álgebra lineal. Entonces, acá simplemente vamos a trabajarnos con R2, quiere decir que estamos trabajando con todos los reales. También puedo trabajar con los enteros, números complejos, imaginarios, no hay ningún problema, pero en este caso solo vamos a trabajar con los reales. Entonces vamos a multiplicar dos vectores, o vamos a generar sus proyecciones. Como ya hemos aprendido, la multiplicación de vectores simplemente es multiplicar el primer vector por el segundo vector. Dicho de otra forma, multiplico el primer elemento con el segundo y sumo con el primer elemento con el segundo. Recuerden que los vectores pueden estar definidos de esta forma, digamos 1, 2, 2, y puedo tener otro vector que va a estar 3 y 4. O también los puedo definir de esta forma, 1, 3, o 3, 4. ¿De acuerdo? Son idénticos, son notaciones nada más. Trabajo con esto, trabajo con esto, es lo mismo, no hay ningún problema con eso. Entonces, como ya hemos aprendido en la teoría de vectores, simplemente es multiplicar el primer elemento con el segundo elemento, multiplicar el segundo elemento con el segundo elemento y luego los sumamos. ¿De acuerdo? Para encontrar la magnitud de un vector en términos de producto escalar, simplemente tenemos que multiplicar los dos elementos y elevarlos al cuadrado. ¿De acuerdo? Solamente tuvieron un vector. Ahora vamos a ver la parte de los cosinos. ¿De acuerdo? En este caso son dos vectores diferentes de cero. Si alfa es el ángulo entre ellos, entonces va a ser definida de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces me está pidiendo encontrar el ángulo entre los dos vectores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Tengo que multiplicar elemento por elemento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a multiplicar elemento por elemento. Ya. Entonces, en este caso, ¿cuánto voy a tener? Vamos a multiplicar U por B. ¿Dónde estamos? Acá vamos a multiplicar U por B. ¿Esto qué va a ser igual? A 2i más j por menos 7i más j. 2 por menos 7 por 1, ¿cierto? ¿Sí? Recuerden, ya han hecho práctica de esto, ya hemos hecho conceptos de esto. Esto simplemente es para entender los futuros conceptos que vamos a ver. Por si acaso, para todos. Tiene que estar bien clara la primera parte, porque cuando hagamos espacios vectoriales, vamos a recordar cuando son inconsistentes, consistentes, Gauss-Jordan, multiplicación de vectores, multiplicación de matrices, sumas de vectores, todo eso vamos a recordar y vamos a aprender nuevos conceptos. Entonces tiene que estar bien claro esto, por favor. Esto simplemente es un pequeño repaso de lo que estamos observando, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser menos 14 más 3. Entonces, U por B, ¿a cuánto va a ser igual? Menos 11. Menos 11, ¿cierto?
Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar. ¿Dónde están los datos? Tengo que sacar un valor absoluto, ¿cierto? Un valor absoluto. ¿Esto qué va a ser igual? Este U valor absoluto. ¿Qué hemos indicado que era ese U valor absoluto? Magnitud. Raíz cuadrada del primer elemento elevado al cuadrado Dado. más el segundo elemento elevado al cuadrado, ¿cierto? En este caso acá lo voy a alejar. Está el segundo cuadrado y todo eso con raíz cuadrada. Entonces, vamos a observar acá, lo voy a anotar. Aquí nos indica. Ustedes ya vayan calculando cuánto sale. Raíz de 3. Gracias, Cristo. Entonces, esto me sale igual a raíz de 3. 13. Muy bien. Raíz de 3. Entonces, vayan calculando el otro. La única forma en la que van a aprender o se van a recordar las fórmulas es escribiendo, repasando, volviendo a repasar. ¿De acuerdo? No hay de otro. Entonces, tienen que aprender eso, ¿de acuerdo? Entonces, B, valor absoluto. B, valor absoluto va a ser de la misma forma. El primer elemento al cuadrado va a ser 7 más 1, ¿cierto? Todo esto. Entonces, vayan calculando, o yo lo voy a empezar a... anotar. Entonces, acá sería el cuadrado. Y acá también sería al cuadrado. Entonces, acá vamos a tener, bien, ¿cuánto es esto? 5 por la raíz de 2. Bien, 5 por la raíz de 2. Ya, cuánto era con raíz, Alejandra? Sin raíz es 7,07. Ahora con raíz de 7, 5 por raíz de 2. Ay, ay, ay. Ya, entonces, con raíz, ¿cuánto era? 2. 5 por raíz de 2. Sí, sí. Sí. Muy bien. Esas nuevas calculadoras que te lo resuelven todo. Ya. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Una vez encontrado esto, simplemente tengo que sustituir la PAC. Así de fácil, miren. Entonces vengo acá, lo vamos a sustituir a nuestra formulita. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Caramba. ¿Dónde está el texto? Acá está. Entonces lo vamos a multiplicar por nosotros. Va a ser coseno de A, digamos, en este caso no puedo escribir alfa. Va a estar delimitado por menos 11 dividido entre raíz de 13 y raíz de 5, raíz de 2. Calculen eso, por favor. Ahora sí. Ya. Ahora, ¿todo esto cuánto es? Coseno de A, ¿cuánto me da? Inge, me sale menos 0,43. Muy bien, menos 0.40. 43. Muy bien, ahora vamos a sacar el coseno inverso, ¿de acuerdo? Entonces A va a ser igual coseno menos 1
y menos 0,43. Entonces, ¿a cuánto es? $115,56. A mí me sale 115,46. Sí, está bien. Yo he trabajado con un decimal más. Ay, Ay, ya. Varía un poco. Escúchenme, algo que es bien importante, estoy ya hablando un poquito más. A ver, primero me van a trabajar siempre con 2 decimales, ¿de acuerdo? Siempre. No me van a trabajar con 3, no vamos a trabajar con 4, con 2. El estándar es trabajar con 2. Los en física les van a explicar por qué. Ya les voy a explicar por qué. Todos los instrumentos tienen error. Algunos son más precisos que otros, pero todos tienen un margen de error, ¿de acuerdo? Siempre tienen margen de error. Por más que lo hayan hecho lo mejor, siempre hay un error. Puede ser el error humano, puede ser el error de la medición, puede ser el error del instrumento, ¿de acuerdo? Más que todo es el error de la persona, pero el claro ejemplo que se tiene cuando ustedes van a las Rodríguez, o cuando iban a las Rodríguez, si se ven las básculas que tienen las caseras, las carnicelas a lo menos, las que están colgadas, no está en el 0,0, está un gramito más. Y eso no quiere decir, bueno, en nuestro caso puede ser que lo han alterado un poco, ¿de acuerdo? Pero en teoría es que a medida que se va utilizando ese instrumento, deja de ser preciso. Y al dejar de ser preciso, entonces va teniendo un poco de error. Entonces, los físicos han llegado a un acuerdo que se tiene que trabajar con 2 decimales, para que cuando hagamos cálculos, vamos a tener, digamos, más 0,03, o se puedo manejarme con este segundo número, puedo tener el margen de error, puedo tener esa libertad. Eso va a ser más menos, o sea, quiere decir que voy a tener, puede ser 46 o puede ser 40. En cualquiera de esos 2 rangos puede está correcto. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está diciendo. Puede ser más 46, o puede ser menos 0,46 o puede ser 0,40. Está correcto. ¿Por qué? Porque está en el margen. ¿De acuerdo? Ahora, tal vez uno diga, pero puedo trabajar con 3 decimales, digamos con 7. Sí, pero eso no quiere decir que va a ser preciso tu informe, sino quiere decir que no sabes manejar la parte de los decimales, no sabes manejar la parte de teoría, de errores. Entonces, desde ahora se tiene que acostumbrar a trabajar con 2 decimales. Ahora, segunda cosa, el segundo decimal puede variar hasta 5, ¿de acuerdo? O sea, puede ser 61 o puede ser 51. O sea, de ese resultado que me está dando el libro, este resultado que me está dando el libro, o este resultado que me he calculado, digamos, un compañero me ha dado, puede variar por 5. O sea, está bien si es que es 61 o está bien si es 51. Miren, puedo sumar más 5 números, puedo sumar más 5 decimales, mejor dicho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden? Sí. Ya. Entonces, siempre a partir de ahora, van a trabajar con 2 decimales. Siempre. ¿De acuerdo? Y tampoco lo redondeen, cópienlo como está. Cuando se redondea, también existe un error. ¿De acuerdo? Entonces, acostúmbrense siempre a trabajar con 2 decimales. Cuidado que la calculadora les dé 10 decimales y con los 10 decimales estén trabajando. O la calculadora le pongan la parte del fix para redondear, creo que era. Y estén redondeando con la calculadora. No lo hagan eso. Simplemente trabajen con lo que les ha salido y trabajen con ese error. Ya cuando hagan laboratorio de física les van a explicar con más detalle la teoría de errores. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí, pero yo he leído una vez en un libro donde decía que sí o sí, si vamos a trabajar con 2 decimales debemos redondear. Y ahorita dice que ya no, entonces... No hay que redondear. Para solo vectores, digamos. No, para cualquiera. Es que si es el libro de ingeniería, les debe ser otro enfoque que les dan. Nosotros, como les dije, ya pasaba con físicos, y con la licenciada con la que pasaba era muy buena. Y así que yo no le voy a discutir a ella. ¿De acuerdo? Eso me enseñar. ¿Vamos? Ay, Como está bien. 10, 14,
5, 9, etcétera, pero se conoce como 314 puntos. Se puede redondear al par más cercano, ¿no ve? Pero con ella preferíamos no redondear, o la teoría de ella era no redondear, dejarlo como está. ¿De acuerdo? Y como les dije, yo era uno de los mejores docentes que he conocido y no cuestionaba lo que enseñaba. Era realmente muy buena. Ya por eso les estoy transmitiendo lo que se me ha quedado de ella. ¿Sí? Sí, está bien, gracias. Ya. Entonces, como les dije, si se dan cuenta, estamos trabajando y solamente es fórmulas. ¿Estamos bien? Oitzlin, ¿estamos bien? Sí, Inge, todo claro. Ya, Sí, Inge. ya, muy bien. Entonces nos queda 2 minutos más. A ver, ya, vamos a ver esto. A ver, ¿qué era esto? Todo esto. Tenemos tiempo. Les voy a volver a mandar invitación, nos vamos a conectar otra vez, ¿de acuerdo? O mejor ahorita les mandaré invitación y directamente nos conectamos. Ya lo corto y nos conectamos rapidito, ¿de acuerdo? ok.